Hola chicos, mirad, en este vídeo me gustaría enseñaros a insertar gráficos simples, ¿vale? Vamos a insertar gráficos a partir de unos datos. Los datos van a estar escritos en un primer momento porque es mucho más sencillo insertar un gráfico de este modo. Y bueno, pues veréis que el proceso es muy fácil, o sea que no tenéis excusa para no saber realizar gráficos o no hacer gráficos en Calc. A ver, primero, vamos a tener escrita en la hoja, como en otros vídeos, en este yo quiero que vosotros hagáis lo que yo estoy haciendo en el vídeo y posteriormente lo entreguéis, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo vamos a escribir en la hoja los datos que veis ahí. Os lo voy a pasar a través de la plataforma, la Moodle, para que podáis verlo mejor, ¿vale? Una vez que tengáis los datos escritos tal y como los tengo yo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, primero, vamos a seleccionar todas las casillas que van a intervenir en el gráfico. Desde la que está aquí vacía, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a ir cogiendo una a una, no. Desde la que está vacía hasta la última casilla numérica, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso así, tenemos seleccionado todos los valores. Fijaros, en la barra de herramientas estándar aparece un botón este de aquí, que bueno, pues es una miniatura de un gráfico. Si os colocáis encima pone gráfico, o bien desde insertar hay una opción de gráfico, ¿vale? Entonces ya sea desde un sitio u otro, lo que va a ocurrir es lo mismo. Entonces no me importa que pinchéis en este botón o le deis insertar gráfico. Yo ya que estoy aquí, pues le voy a dar al botón. Si pincháis ahí, automáticamente aparece el asistente para insertar un gráfico y aparece el gráfico ya por detrás creado, ¿de acuerdo? Fijaros que el asistente tiene 4 partes. La primera, tipo de gráfico; la segunda, rango de datos. En la segunda no vamos a tener que hacer prácticamente nada, ya que hemos seleccionado de antemano los valores que vamos a usar. Entonces no vamos a tener que hacer casi nada. La tercera, serie de datos, y la 4, elementos del gráfico, ¿vale? Entonces, en la primera de ellas tenéis que escoger qué tipo de gráfico vais a usar. Nosotros ahora mismo simplemente vamos a ir escogiendo un tipo u otro para ir probando con todos, pero sí es cierto que cuando se hace un gráfico que representa ciertos valores, en función del tipo de gráfico, la sensación que da es una u otra. Y bueno, pues por ejemplo en política o en determinados aspectos se utilizan determinados tipos de gráficos para hacer parecer que ciertos datos son buenos, etcétera. Nosotros vamos a escoger en principio como tipo de gráfico el primero de ellos. El de columna es el de barras de toda la vida en vertical. Si le dais a barra aparece en horizontal. Fijaros que va mostrándose una vista previa en la parte derecha. Fijaros que si veis columnas tenéis la opción de vista en 3D, en barra también tenéis la opción de vista en 3D, es decir, si yo activo esta casilla automáticamente el gráfico se ve en 3 dimensiones. Ya esto es cuestión del consumidor, como quien dice, es decir, si os gusta en 3D pues lo colocáis en 3D y si no pues nada. Bien, vamos a escoger por ejemplo el de columnas. Y el de columna hemos activado la vista en 3D, vamos a dejarlo de 3D y vamos a elegir el primero de ellos, ¿vale? Bien, le damos a siguiente, no hacemos nada más y pasamos al siguiente punto. Fijaros, dice rango de datos. El rango de datos dice serie de datos en columna. Cuando habla de serie de datos significa o hace referencia a cada uno de estos colores, ¿de acuerdo? Es decir, el color naranja representa unos valores, el color amarillo otros, etcétera, etcétera. Cuando dice que la serie de datos en columnas es que estamos cogiendo los valores así, en columnas, ¿vale? Hacia abajo, es decir, esto es una columna, esto es otra, son valores. Estoy diciendo que por ejemplo el valor naranja pues será 178.711 para un momento determinado en el 95, para un tipo de tubérculo determinado, o sea las cereales, para las raíces y tubérculos será 185.000, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces cuando nosotros hablamos en columna, o sea ahora mismo realmente en 1995 es la barra azul, ¿verdad? Entonces cuando hablamos que la serie de datos está en columna, quiere decir que estamos cogiendo así para abajo los valores. Si en vez de decir en columna digo en serie, ¿vale? Ya la cosa cambia, es decir, estamos cogiendo, además, fijaros que arriba pues aparece cambio, ¿no? Es decir, se muestran cómo ahora se están seleccionando por filas los valores. Entonces ahora mismo ya tenemos
el gráfico organizado por los cereales que hay en diferentes años, las raíces de tubérculos que hay en diferentes años, etcétera, etcétera. Depende de lo que se os pida, pues deberéis de escoger columnas o filas. En muchos casos automáticamente ya aparece escogida la opción que necesitamos, ¿vale? De la parte de abajo dice primera fila como etiqueta, primera columna como etiqueta. Bueno, pues nosotros ahora mismo, como vamos a elegir esto como etiqueta de datos que referencia a cada uno de esos valores, pues dejamos activa lo de la primera columna como etiqueta y ya está, ¿vale? Si además quisiéramos la primera fila como etiqueta, ¿vale? Ahora mismo, si observáis no aparece, sí aparece un efecto, es decir, hemos puesto, mirad, para que veáis qué ha pasado, voy a mover esto un poquito, fijaros, cuando digo primera columna como etiqueta, automáticamente aparecen aquí los valores, ¿lo veis? Pero aquí dice 1, 2, 3 y 4, que en realidad sería el año 95, 96, 97, 98. Si yo activo la casilla primera fila como etiqueta, ya no aparece 1, 2, 3, 4, sino que aparece realmente los años. Entonces nos interesa activar ambas casillas para que el eje X tenga valores, o que el eje X referencie determinados elementos, y nos interesa pues que también aparezca la primera columna como etiqueta para que los valores tengan una etiqueta, un dato, algo que los referencie y diga que bueno, pues que todos esos valores hacen referencia a tal cosa, ¿no? Bien, una vez que elegimos el rango de datos, que en este caso solamente seleccionamos cómo vamos a tomar los valores y si se ven o no nombres concretos en el eje X y en el eje Y, pues damos a siguiente, ¿vale? Mirad, aquí no tenemos que hacer nada en absoluto, es decir, si el anterior paso lo hemos hecho bien, si antes que nada, antes de hacer el gráfico, hemos seleccionado los valores, aquí no tenemos que hacer nada. Esto es, o esta parte del asistente sirve para cuando hay cosas que no hemos hecho, es decir, si yo no selecciono el rango de valores que voy a usar para el gráfico, pues será aquí donde tenga que indicarlo, ¿vale? Si en el asistente, en el anterior paso, no he seleccionado lo que he seleccionado, las etiquetas, por ejemplo, ¿no? Que he dicho que las etiquetas de datos o de valores sean lo de cereales, etcétera. Si no lo hubiese hecho, pues aquí en serie de datos, ¿vale? En esta zona no aparecería nada. Entonces ya, si vamos haciendo las cosas bien desde el principio, aquí no tenemos que hacer absolutamente nada. De hecho, nosotros le vamos a dar a siguiente. ¿Qué nos queda por poner? Pues dice arriba título, subtítulo, eje X y Z. En este caso, en el eje Z no vamos a poner nada porque no tenemos ningún tipo de referencia. Además, también pues aparece lo de mostrar la leyenda. Bueno, pues primero título. A ver, ¿cómo llamamos a esto? Vamos a ponerle estudio, universidad, por ejemplo, ¿vale? En subtítulo vamos a poner departamento agrícola, ¿vale? Fijaros que conforme yo voy escribiendo y saltando de cuadro, el gráfico cambia. El eje X es este de aquí, ¿verdad? Esto que son los años, vamos a poner años. El eje Y, que son productos, ¿no? Pues ¿vale? No hace falta poner todo, ¿eh? O sea, no es necesario que pongamos todo, pero bueno, podemos poner tantos como aparecen ahí. El eje Z hemos dicho de que no tiene ningún valor. Y bueno, pues mostrar cuadrículas. En principio, si observáis, aparecen unas líneas en horizontal. Estas son las cuadrículas del eje Y, ¿vale? O sea, porque fijaros que salen todas de valores del eje Y. Si quiero además mostrar cuadrículas del eje X para que se vean en vertical, pues lo podemos hacer. Fijaros que han aparecido estas rayas horizontal, o sea, en vertical. Lo vamos a dejar así. Y bueno, pues por último, la leyenda podemos colocarla a la derecha tal y como está, podemos colocarla a la izquierda, ¿vale? ¿Veis? Podemos colocarla arriba, a ver si va cambiando, o bien podemos colocarla abajo. Una vez que vamos cambiando, pues donde más nos interese. Por ejemplo, la vamos a dejar abajo, ¿de acuerdo? Ya hemos terminado todos los pasos del asistente, le damos a finalizar.
Ya está, ya tenemos nuestro gráfico creado. Si quiero que se vea más grande, pues simplemente pincho y arrastro y hago pues que sea más grande. Me coloco dentro o en el borde, mejor dicho, y ahora pincho y arrastro para colocarlo justamente donde quiera. Si me coloco fuera o pincho fuera en cualquier casilla, el gráfico aparece como un objeto de dibujo más. ¿Cómo lo modifico? Haciendo doble clic sobre él. Doble clic y ahora vuelve a aparecer en la parte de arriba lo que es barra de herramientas, etcétera, un menú especial para gráficos. ¿De acuerdo? Vuelvo a pinchar en la hoja de cálculo, pues desaparece ese menú y volvemos a la hoja. Fijaros, el insertar un gráfico no es complicado, es muy intuitivo. Luego también veremos cómo modificar gráficos, pero que es muy sencillo. Entonces, como es muy sencillo, tampoco tiene demasiada historia, es decir, no hay que hablar más del tema. Quiero que hagáis el ejercicio tal y como yo lo he ido haciendo. Los colores, si queréis, los podéis cambiar, si llegáis a ver dónde hacer eso antes de ver el vídeo siguiente. Y bueno, pues nada, te lo termináis. Si tenéis dudas y demás, pues en clase las resolvemos, ¿de acuerdo? Venga, chicos, chao.